Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Disculpar el retraso, teníamos una pequeña reunión. Ya, continuaremos con el asunto de las exploraciones. Ahora vamos a hablar de la profundidad de sondeos y número y tipo de sondeos. ¿Ya? Ayer me preguntaban cada cuánto se hace la perforación, aquí vamos a aclarar todo. Hay varios criterios para adoptar, lógicamente, mucho depende también de la zona donde se haga el estudio, de la formación geológica y también de alguna información que se puede tener de otras construcciones que hay en el lugar. Muchas veces siempre no hay alguna denuencia que se haga un estudio a mucha profundidad, que la gente piensa que solamente es por sacar dinero. Entonces, de todos modos, hay que explicar con las personas, ¿no?, que nos solicitan este trabajo de diferentes formas que sean convincentes, y que además son estas recomendaciones de autores que han estudiado este caso. ¿Ya? Bueno, primeramente, el número y tipo de profundidad de los sondeos depende del tipo de estructura, el área a construir, como también de la formación geológica del lugar de estudio, pero sin embargo mencionaron algunos casos, criterios, ¿no?, para uno de ellos. Bueno, este lo puse acá porque es un método que antiguamente se utilizaba eso, pero hoy en el día ya no se utiliza esto, pero de todos modos para que tengan una idea. Por ejemplo, decía, ¿no es cierto?, la profundidad de sondeo se tenía que hacer a 1.5 veces B o 3 veces B, siendo B el ancho de la estructura a cimentar. Si tenemos una estructura, por ejemplo, supongamos de 15 metros, la profundidad del recomendado era 1.5 veces B, entonces eso es medio ambiguo. Imagínense que sea una estructura de un solo nivel y que sea ancho, entonces vamos a tener una profundidad muy, muy profunda, entonces esto ya no va con nuestro caso. El otro método es el siguiente, que esto es un poco más real, por lo siguiente. Se debe calcular que la incidencia de la transmisión del bulbo de presiones en el interior del subsuelo de la máxima carga aplicada no sea mayor a 5 o 10% del valor de Q. ¿Qué es Q? Vamos a explicar aquí. Supongamos que yo tengo una columna, la más cargada, ¿no es cierto?, que me dé unas 100 toneladas, digamos. Entonces yo puedo predimensionar, como decir, bueno, voy a colocar una zapata, que sé yo, de 2 por 3 metros, supongamos, y voy a determinar cuánto es la presión, ¿cierto?, de este valor. Este Q no es más que la carga puntual dividido entre el área de contacto, que es la zapata. Entonces yo tengo este valor Q máximo que está haciendo contacto con el suelo. Eso lo llamo 100% la carga en este valor. Ahora, lógicamente que a mayor profundidad, estas presiones, se llama esto presiones inducidas o presiones solicitantes, si quieren llamar así, se va transmitiendo en profundidad, pero cada vez menor, con menor incidencia. A mayor profundidad, menos incidencia. Entonces vamos a calcular de que esta presión máxima, que en este caso nos da este P dividido entre el área de la zapata, nos va a dar un valor, y vamos a calcular que solamente tenga incidencia entre 5 a 10% de este valor. Por eso, entonces ahí sabemos más o menos a qué profundidad vamos a llegar con esta incidencia nada más. Hasta eso yo puedo decir, voy a sondear hasta que la presión máxima solicitante solamente me cause una incidencia de 5 a 10% de este valor Q. Hasta ahí. ¿Me entienden, no? Ahora, para poder calcular las presiones inducidas, siempre vamos a hablar de las presiones inducidas. ¿A qué se refiere eso? A la carga solicitante de la estructura que estamos presentando en un suelo. Entonces, dependiendo de las presiones inducidas, vamos a calcular en suelos 2, justamente a cada metro, cada centímetro, y varios métodos para calcular la incidencia de presiones en profundidad, o sea, desde aquí hasta cuántos incidencias. Entonces, este es el tema de suelo 2, ¿no? Bien, entonces,
Eso es un criterio. ¿Qué más empleas esto? Lógicamente, si alguien le preguntan, dice, bueno, no sé por qué estoy tomando la probabilidad de sondeos. Pues, por eso es importante. Imagínense, se están haciendo una edificación de 20 pisos, digamos. Entonces, ustedes toman, si no está todo hecho el cálculo, el estado de carga, más o menos se toma en cuenta como si fueran entre 12 a 16 toneladas por piso. Entonces son 20, supongamos que sean 15 toneladas, 15 por 20 es la presión que va a llegar a una columna más cargada. Eso lo dividen entre el área, no sé cuántos más o menos se van a dar cuenta cuánto es la presión que va a llegar de contacto en la fundación. Con eso calculan esto. ¿A qué profundidad llega solamente esta incidencia? Pero siempre es bueno preguntar al propietario cuántos pisos va a ser o para qué va a ser. También en esta situación, también hay que tomar en cuenta también el tipo de estructura para qué va a servir. No es lo mismo que hacer un edificio para vivienda, digamos. O que vamos a hacer un estadio, por ejemplo. O un módulo educativo, donde hay harta gente en movimiento, en fin. Entonces ahí hay que tomar más cuidado porque las cargas fluctuantes, que son las cargas vivas, son imprevisibles. Igual en el estadio, cuando alguien mete un gol o cuando pasó algo, hay una reacción tremenda y las cargas vivas son bastante fluctuantes. En cambio, en un edificio normal, entonces no hay mucho peligro. Bien, ahora el sótano se suma, la profundidad del sótano, a la profundidad que nos dé esta presión de carga, se suma más la altura del sótano. Eso es la profundidad de perforación que tenemos que hacer. ¿Se entendió esto? Hola. Hola, por favor, ¿hay audio o no? Hola. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Bueno, a veces se corta. Ya. Entonces este sería un criterio que se maneja en la realidad, ¿no? Ahora tenemos aquí otro criterio. Por ejemplo, vamos a comparar una tabla, justamente esto utilizan bastante los mexicanos, y tiene dos formas de calcular la probabilidad de sondeo. Primero nos fijamos en el ancho del edificio. Si tiene ancho de 30 metros, 60 metros, 120 metros. Lógicamente, generalmente la mayoría de las edificaciones son de 30. Rara vez va a ser de 60. Peor de 120 ya serían casos excepcionales, ¿no? Entonces, aquí no estamos diciendo el número de pisos. 1 piso, 2 pisos, 4 pisos, 6 pisos, 16 pisos. Hasta ahí da esto. Ahora, si es más, entonces ya es el criterio. Por ejemplo, digamos que yo tengo un edificio de 30 pisos y voy a hacer 8 niveles o 8 pisos. Aquí me doy aquí una tabla y tengo 16. Entonces, lo mínimo que voy a hacer en un sondeo es de 16 pisos. Perdón, de 16 metros. Ahora, si tengo sótano, lo sumo. La altura del sótano generalmente es 4 metros. 350 de altura más la fundación son casi 4. Entonces vamos a sumar a 4. Entonces sería, ¿cuánto? 20 metros, según este criterio. Ahora, hay otro criterio, que es este. Dice, la regla antigua establece que la profundidad del sondeo debe ser igual a 2 veces el ancho de edificios. Y eso ya lo hemos dicho que no va. Una regla general para hospital y edificio para oficina también es este criterio. Y este también es válido para eso. Entonces aquí dice, por ejemplo, para la condición, o sea, un edificio ligero, o sea, no muy pesado, de acero, y estrecha de hormigón. La estrecha generalmente cae en este rango de 30 metros. Y la mayoría de los edificios son eso. Entonces me dice ZP, quiere decir profundidad de sondeo, igual a 3 por el número de pisos elevado a la 0,7. Ahora, si es pesada, por ejemplo, en casos industriales, un estadio, todo lo demás, entonces viene a ser la misma ecuación, pero multiplicado por 6, fíjense. Porque son cargas mayores. Entonces multiplica por 6, en cambio aquí por 3. Ahora, a ver, calculen. Vamos a comparar con esto. Para 8 pisos. Aquí nos daba 16. Ahora por esta fórmula. Pongan 8 elevado a la 0,7. Calculen a ver.
8 elevado a la 0,7. Sale 4,29 redondeando. Ya, ahora multiplique por 3. 12,86. 12,86, digamos, 13, ¿verdad? Y aquí esta recomendación dice que debe ser 16. Entonces, si usted ve que es una zona con bastante problema, digamos, como el caso nuestro, con suelos sedimentarios, estratificados, entonces usted puede hacer un valor intermedio. Aquí, ¿cuánto le daba? 14, ¿no? ¿Cuánto era? 13 redondeado. 13 más si tiene sótano, más 4, 17, ¿no? Aquí nos daba 20, ¿no es cierto? Tenemos una diferencia de 3 metros, pero puede quedarse intermedio, puede ser 18 o 19. No siempre hay que irse con el mínimo, ni tampoco con el máximo. Toma un valor intermedio entre dos criterios, entonces le va a dar un valor intermedio. Entonces, con esto más o menos usted puede no convencer, sino explicar al cliente que estamos haciendo de acuerdo a las recomendaciones, ¿no?, de técnicas que hay. Entonces, por ejemplo, en Santa Cruz usamos bastante, al menos yo utilizo esto más esto, los dos. En función de eso doy mi criterio. Hay muchos colegas dicen, por ejemplo, hacerme un estudio de suelo para 3 pisos, solamente 5 metros. No va, pues. A ver, calculen para 5, a ver. Digamos, para aquí dice, por ejemplo, para 2 niveles, 6 metros. Aquí calculen cuánto da para 2 niveles. Con este criterio, 2 a la 0,7 por 3. Disculpe, ingeniero, ¿para cuánto? Para 2 pisos nos vamos a comprar con esto. 2 a la 0,7. Por 3, ¿no, ingeniero? Por 3. Sale 4,87. Ya está próximo a 5, ¿verdad? Sí. Entonces, para los 2 pisos mínimo tenemos que hacer 6. Pero por la variación que tenemos aquí en Santa Cruz, no es recomendable hacer de 6, hagamos de 8. ¿Por qué? Tenemos suelos muy variables, tenemos arcilla, arena, grava, todo. Ahora sí, durante la ejecución del trabajo, usted ve que a los 5 metros es un buen material, puede dejarlo ahí. También depende mucho del criterio, ¿no? Entonces, ahora si es algo pesado, entonces lógicamente que hay que tomar esta fórmula. Cuando son estructuras bien pesadas o anchas, como un estadio, por ejemplo, un coliseo. Después puede ser un edificio, ponemos como los módulos educativos que tenemos en la universidad, con los módulos, son bastante anchos y largos. Entonces hay que tomar este criterio. Bien, ahora también hay otro criterio que es lo siguiente. Vamos a ver aquí lo mismo. Este es un criterio brasilero. ZP quiere decir promedio de sondeo. C por B igual a 8. Quiere decir que en ningún caso, así sea un piso, lo que sea, ellos exigen que sea de 8 metros. Los brasileños tienen varios criterios, que estoy mencionando uno de ellos. Entonces, ¿qué significa este B? Ancho del rectángulo de menor área envolviendo la proyección de la construcción, o sea, el ancho menor, ¿no? C es un coeficiente cuyo valor depende de la carga media del predio, o sea, de la estructura. Sobre el suelo, peso de construcción más sobrecarga, dividido entre el área de la producción, entre el área de esto. Entonces aquí vamos a tomar una presión. Con este valor que obtengo, digamos, supongamos que me dé, qué sé yo, de 8, entonces va a valer 1. Ahora, estoy hablando, este es el peso de la edificación, que nos está diciendo que es este valor. Tenemos que encontrar eso para encontrar C. Si tengo de 9 a 15, entonces tomo un valor de 1.5, valor C. Y la fórmula es esta. C, tomo de acá que supongamos que es 1.5, por B es por el ancho menor de la estructura. Entonces me da eso, el valor que tengo que perforar. Este igual a 8 significa de que en ningún caso debe ser menor a 8. Bueno, es un criterio. Ahora también hay otro criterio. La promedio media de los sondeos a partir de la cota de fundación dice es lo siguiente. 0. O sea, lo que pasa es que yo respeté la nomenclatura de los autores, esto no es mi invento. ¿Sí?
de Sower, de otros libros más. D, dice la profundidad de desplante, o sea, de la fundación donde se va a sentar, es igual a 0,8 a 1. Para eso, ¿qué se hace? Se toma este valor Q, es la presión media que está cargada sobre una zapata, multiplicado por la menor dimensión de las zapatas. Eso es justamente la profundidad de desplante de la fundación. Desplante quiere decir nivel de fundación. Bien. ¿Está claro hasta ahí este criterio? Los que ¿Podría repetirlo, mayormente ingeniero? Es que pasa ¿cuál? que se me colgó ese criterio, exacto, ese de ahí. ¿Este? El Sí, brasilero. el brasilero. Este método brasilero, este. Ya. Dice ZP, profundidad de desplante es igual a C por B, igual a 8. Si estás haciendo esto igual a 8, significa de que tiene que ser cualquier edificación siempre debe tener una verificación del suelo hasta 8 metros. Eso quiere decir. Pero ya si yo tengo más, digamos de 10 o 15 pisos, entonces ya tomo este criterio. ZP, profundidad de sondeo, el ancho es el ancho del rectángulo. Estamos considerando siempre que la construcción sea rectangular. Y así siempre ocurre rectangular. Rara vez cuadrado o circular, ¿verdad? Siempre es rectangular. Entonces tomamos el lado menor. Para calcular este coeficiente C tomamos en cuenta lo siguiente. Dice, para coeficiente cuyo valor depende de la carga media del predio sobre el suelo, o sea, de la construcción que ustedes hagan, ¿no es cierto? Lo divide entre el área que ocupa, más la sobrecarga de servicios. Entonces, eso le va a dar una presión, como en este caso aquí. Eso me va a dar, para este caso, si me da de 9 a 15 toneladas por metro cuadrado, entonces se adoptó 1.5. Si me da entre un rango de 16 a 20, esta presión, debido al peso del edificio más las cargas, entonces tomo 2. Entonces aplico aquí 2 por el ancho del edificio. Eso me va a dar la profundidad de sondeo necesaria. ¿Está claro? Ahora, si yo quiero calcular la profundidad, digamos, de la fundación, a qué profundidad voy a poner, entonces puedo tomar esta fórmula. Bueno, repito, hay varias fórmulas, no quiero decir que siempre va a ser esto. Entonces dice, debe ser mayor o igual a este valor. A 0,8 a 1 veces Q. Q, ¿qué es? La presión de la fundación en kilos. En kilos centímetros, o sea, de una columna cargada en una zapata se lo va a dar kilos por centímetro cuadrado. Y B es el ancho menor de la fundación, suponiendo siempre que es rectangular. Entonces, con eso calculamos la profundidad media del nivel de fundación. ¿Ahora se entendió? Sí, ingeniero, gracias. Ya, muy bien. Ahora, bueno, sobre esto. No está aquí, pero vamos a hablar de la cosa. Ahora, esto es para estructuras, pero no estamos hablando, ¿no es cierto?, para carreteras, parqueos, qué sé yo, ciclovías, etc. ¿No? Antiguamente se tenía el criterio de que la perforación para el estudio de suelos, para carreteras, la profundidad de sondeo debía ser 1.5 metros, pero ahora no, es 2 o mayor a 2. ¿Por qué? Porque resulta que antes se basaban en que el criterio de Bucinés decía que esa presión ya no tiene incidencia de la carga de los vehículos. Pero ahora con los vehículos que tenemos de 40, 60 toneladas, entonces hay que nomás hacer un sondeo mínimo a 2 metros. Entonces el sondeo es un sondeo directo, se puede hacer con parabicacha, no siempre con SPT, con paraguiban, que hemos llamado parabicacha, o con posteadora, o con barreno licoide, etc. Siempre sacando, digamos, material cada 30 centímetros y ver la estratificación del suelo. Y de este suelo que se va sacando, vamos a sacar lógicamente, muestras mucho más grandes, porque tenemos que hacer la curva de compactación y tenemos que hacer su CBR. Entonces es un poquito diferente a la estructura. Entonces aquí es menos profundidad,
pero hay que hacer más ensayo que en el otro ensayo, ¿no? Porque hacerlo CDR, Proctor, límites, etcétera, entonces es trabajoso. Entonces, para carretera, vuelvo a repetir, entonces la profundidad de sondeo más o menos va a ser a 2 metros. Pero eso no quiere decir, si usted encuentra un material malo a 2 metros, entonces hay que entrar más. Eso no es una regla que muere ahí, sino depende a criterio. ¿Entienden? Ahora, hay otra cosa que son que se llaman calicatas o trincheras. ¿Qué son eso? Supongamos que ustedes están haciendo un sondeo para hacer un camino que sea una zona montañosa, accidentada, donde va a haber piedras de todo tamaño, todo demás. Entonces no van a poder meter el barreno, ¿no? Ni tampoco van a poder hacer con paladino. Entonces van a tener que hacer a pulso la excavación. Cuando hacen esa excavación, lógicamente hay que entrar mínimo unos 50 a 2 metros a pulso. Se hacen generalmente la forma de las calicatas son generalmente rectangulares, tratando de que sea de 80 centímetros por unos 20 de ancho, perdón, de largo. Eso no es una regla general tampoco, puede ser más o puede ser un poquito menos. ¿Por qué aclaro esto? Porque resulta que cuando se hacen unos trabajos, especialmente, ahora ya no se hacen en las petroleras porque ya no hay trabajo con las petroleras. Pero antiguamente es así, muchas veces el supervisor de obras era un ingeniero petrolero. Entonces no sabía, pero veía el alcance del trabajo, decía, ¿no es cierto?, que se debe hacer en calicatas, que sea de 1 metro por 2 metros. Entonces exigía que se haga eso. Entonces a veces, ¿para qué? Si yo tengo un personal físicamente delgado, tranquilamente puede moverse en 80 centímetros de ancho por unos 20 de largo para manejar la herramienta manual. Entonces no hay por qué hacer el hueco sin necesidad a letra muerta. Ahora, si tengo un gordo, puede volverlo, lógicamente que voy a tener que ser más ancho. Y también las calicatas a veces cuando hay zonas deleznables donde se puede ver derrumbes, que se de arenas húmedas, etcétera, entonces se hacen en forma escalonada, en forma de escalera. Primeramente se hace más ancho el agujero, después se va haciendo en escalera de ambos lados y al final, la parte final ya es más angosta. Eso con la finalidad de que a veces es necesario entrar a más de 2 metros. Se hacen a 3 metros, de repente se derrumba y queda enterrado el hombre ahí. Entonces se hace de tal modo, si hay una falla, ¿no es cierto?, entonces forma un talud y entonces no va a quedar enterrado el personal, más que todo por eso. Bueno, eso sería entonces en cuanto a las profundidades de sondeo que se dan. Ahora otra cosa, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, un edificio muy alto, y si tenemos zonas, por ejemplo, como ser donde hay calizas, etcétera, entonces a veces es bueno inclusive verificar la mayor profundidad mediante geofísica. Puede ser que haya oquedades abajo. Y no se van a extrañar de alguna vez en su vida van a tener ese tipo. Yo el otro día, después de tantos años de trabajo, me sorprendí. De unos pilotes que hicimos, se entró el cemento, ¿no es cierto?, casi 5 metros de profundidad. Bueno, el supervisor dice, bueno, aquí no han vaciado. ¿Cómo no vamos a vaciar si realmente se está con todo el número de bolsas, el número de cemento que está entrando, de la grava, etcétera, etcétera? Y además hay un supervisor ahí que está viendo. ¿Y dónde se fue el hormigón? A una oquedad. En suelos aluviales es frecuente encontrar oquedades, que muchas veces en la antigüedad han sido cuevas de animales o de repente alguna planta, ¿no es cierto?, que se descompuso y por tanto formó oquedades. Entonces el hormigón, por el peso, fíjense, el hormigón tiene 2.400 kilos por centímetro, perdón, 2.400 kilos por metro cúbico, ese es su peso específico. Y un suelo normal de arena no pasa de 1.55, o sea, de 1.500, más o menos 1.550 kilos por metro cúbico. Pues lógicamente la arena está estable, pero si lo pongo algo más pesado, es lógicamente que se va a hundir. Y entonces a veces se abren boquetes, como decimos, y se entra hormigón.
pero eso no es culpable, digamos, de la persona que está ejecutando la obra, sino de la persona que son accidentes geológicos. Eso es frecuente al menos en la zona de Equipetrol, entonces, de Llobrígida, por el canal Pedro Vélez, todo eso es frecuente encontrar este tipo de cosas. Después donde está la feria de exposición también. Esos son paleocauces del río Piraí. ¿Qué significa paleocauce? Un río en la antigüedad que pasaba por ahí. En la Cañota también en varios lugares van a encontrar inclusive palos que no se han podrido. En algún lugar encuentra grava, piedra, de todo. Porque en nuestra ciudad está en un suelo sedimentario, aluvial, cuaternario. Entonces es frecuente encontrar estas formaciones. Entonces cuando hacemos sondeos en las montañas, entonces a veces hay que hacer a pulso todo esto, ¿no? Y siempre es conveniente, cuando hagan el muestreo, sacar las muestras representativas. Y si hacemos carretera, siempre vamos a tratar de llevar material la mayor cantidad posible para hacer la curva de compactación, CBR y granulometría. Les repito, lógicamente por eso el que hace el ensayo tiene que ser bastante conocedor de suelos, porque si estamos haciendo sondeos cada 50 metros, imagínense la cantidad vamos a hacer, 100 kilómetros, la cantidad de noche que tendría que llevar. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de agrupar visualmente cuáles son más o menos parecidos los suelos para llevar 1, 2 o 3 muestras. Y de eso hacemos CBR. Para hacer CBR y compactación, más o menos necesitamos 6 por 4 más 7 puntos. Aproximadamente alrededor de 50 kilos. Pero como tiene piedras grandes, hay que compensar en peso. Entonces, lo mínimo que necesitamos son 100 kilos. Estoy hablando solamente de carreteras, no estoy hablando para edificaciones, de estructuras, sino para carreteras. Eso se hace ese trabajo. Bien, ¿está claro hasta acá alguna pregunta? Ingeniero, va a disculpar, hay un compañero me dijo que se le fue su internet, si es que le puede aceptar. A ver. Un ratito, por favor. Hoy se sería muy tarde. Bien. Bueno, ahora, si está claro todo, vamos a hablar ahora de la separación de punto a punto para hacer los trabajos. Dice espaciamiento de los sondeos. El espaciamiento de los sondeos de investigación dependerá del tipo de estructura y cargas y la formación geológica. Generalmente, como decíamos, ¿no es cierto?, anterior, cuando vimos el sondeo, dijimos que se podía hacer sondeo cada 300 metros, pero eso siempre es cuando es algo preliminar. Pero cuando ya estamos en la etapa definitiva hay que ser lo más cercano posible. Entonces, esto está dirigido justamente para ya al diseño final. Pero como esa tabla no es invento mío, sino es recopilación de datos,
A veces hay cosas que no concuerdan con nuestra realidad regional. Entonces voy a aclarar. Por ejemplo, si yo tengo una carretera de investigación de la subrasante, me está diciendo aquí 300 a 600 metros. Eso es irrelevante, no coincide con nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos suelos bastante variables. Entonces no podemos hacer un agujerito cada 300 o 600 metros. Cada 3 cuadras o 6 cuadras, mucho. Entonces, en lo posible, en la ciudad se debe hacer por lo menos cada 50 o 30 metros, o tal vez máximo hasta 100. En carreteras, por ejemplo, cuando son carreteras de primer orden, como son carretera a Montero, a Cotoca, a La Guardia, son de grandes volúmenes, entonces debemos tratar de hacerlo lo más cercano posible, por lo menos cada 50 metros, máximo a 100 metros, de punto a punto. En cambio aquí los extras no es. Esto nosotros podemos hacer aquí en nuestra región, siempre y cuando que sean carreteras de tercer orden, carreteras vecinales, ¿no es cierto? Que de vez en cuando pasan 15, 20 vehículos por día, tal vez así, pero cuando son de gran volumen de tráfico, que tienen que ser más seguidos. Y también me he olvidado decir, ¿no es cierto? Ahora, para la ubicación de los puntos, ¿no es cierto? Generalmente en las edificaciones siempre hay que tratar de hacer un punto de referencia cercano al ascensor o a la escalera. Otros a los bordes, ¿no es cierto? Para ver la relación que existe entre los sondeos que estamos haciendo. Si tienen una correlación errática, una correlación uniforme. ¿Cuándo se llama uniforme? Cuando los estratos tienen igual altura los estratos. Ahora, si son diferentes alturas con diferentes materiales, entonces es una estratificación errática. En ese caso, entonces hay que tratar de hacer más sondeos. Bien, ahora, entonces repito, entonces en carreteras, que sea para subrasante, en caminos, parqueos, todo eso, es el mismo criterio, en calles, todo lo demás. Ahora, peor todavía, si tenemos, por ejemplo, vamos a pavimentar un barrio. Y en ese barrio ya hubo asentamiento humano. Entonces, ¿qué va a pasar? Generalmente hay basurales, ¿no es cierto?, de la gente que ya vivió, a veces 2 o 3 metros de profundidad. Hay rellenos que se han ido rellenando con todas cosas. Entonces, a veces cuando hacemos un sondeo, no le detectamos eso, porque estamos haciendo cada 30 metros, 50 metros. Entonces, pero imagínense, mire lo que quiero mostrarles. Si yo cometo un error de 30 metros nomás, y que sea, digamos, un basural de 2 metros de altura, y la calle tiene 7 metros lo mínimo, ¿verdad? Pongamos, saque un calculador, van a calcular, mire el error que uno comete. Eso es bastante grande. Ustedes van a cometer un error de, digamos, primero calculen el volumen. Va a ser 2 metros de profundidad, digamos que sea por 30 metros de largo, por 7 metros de ancho. ¿Cuánto les da eso? ¿Qué volumen? Por 7, ¿no, ingeniero? Sí, 2 por 7 por 30. 400. Acá realmente tiene 7 metros. 420. ¿Cuánto? 420. 420 metros cúbicos, ¿no es cierto? Bueno, de esos 420 metros cúbicos usted va a pagar para sacar esa basura, esa cosa que no sirve. Y va a pagar transporte para que boten eso. Entonces usted va a gastar en la excavación de los 420 metros cúbicos. Estos 420 metros cúbicos se va a hinchar, ya eso se llama coeficiente de esponjamiento o hinchamiento. Entonces generalmente cuando excavamos, como ya está compactado, se va a subir casi un 20 o 30%. Supongamos que sea un 20%. De 420 multiplique por 1,20. ¿Cuánto le da? Por 1,20 sale 504. 504. Es casi 100 cubos, ¿verdad? Entonces usted va a cobrar por excavar 420 cubos y para que hacer transportar va a pagar 504 cubos. Muy bien. Ahora, usted va a conseguir un material de otra parte, va a traer
de repente va a tener que comprar ese material. Pero aunque no lo compre, póngale el costo. Entonces va a ser, supongamos que sea, qué sé yo, esa tiene que tener material y compactarlo adecuadamente. Entonces va a ser mayor volumen. Si usted acabó con el 420, seguramente va a ser, qué sé yo, supongamos que necesita para llenar los 420 cubos. Multiplique por un factor de esponjamiento. Se le va a aumentar el volumen. Multiplique por 420 por 1,30. $546. 546 cubos va a tener que transportar y compactar para llenar ese hueco de 420 cubos. Eso se llama esponjamiento. Entonces usted va a tener que comprar 446 cubos, que no es gratis, la tierra buena, y va a transportar esa cantidad de material de 446 cubos. ¿Y por cuál va a cobrar? Justamente por los 446 cubos. Y eso le van a pagar compactado, transportado, todo lo demás. Aparte de eso, ¿qué más tienen que pagar? La pala cargadora, la compactadora, aguatero, ingeniero y personal de apoyo. El costo del transporte, fíjense, por kilómetro un camioncito está cobrando, digamos, de 5 cubos, más o menos está cobrando casi 14 bolivianos kilómetros. Si usted tiene que llevar, digamos, a botar ese material, 15 kilómetros, imagínense, 15 por 15, ¿no es cierto? O sea, 15 bolivianos por kilómetro, si usted va a llevar, o sea, el transporte le va a salir caro. Ahora la pala cargadora la están cobrando aproximadamente $40 hora. La compactadora está más o menos entre 35 y $40. Entonces, ¿qué es lo que te quieren mostrar? La cantidad de plata que uno gasta adicional, porque esta cosa no se detectó en el momento del estudio de suelos. Entonces, este costo adicional se va a exigir que le paguen porque es adicional. 7 días de horas en un barrio son varios, entonces va a haber harta plata que usted va a gastar por adicional y no se acaba la obra. Va a faltar plata. Se dan cuenta, ese tipo de horas, ¿no es cierto? Por eso no es conveniente hacer los pozos muy lejanos. Y también, cuando se hacen carreteras, ustedes tienen la línea que ya está marcada por el topógrafo, que se llama el eje, ¿no? Entonces, sí, además hay que demarcar el ancho. Usted tiene lado izquierdo, centro, derecho. Entonces, los sondeos se hacen a 3 bolillos. Significa que lo van a hacer en zigzag. Izquierda, centro, derecha. Después va a ser el centro, izquierda, sucesivamente. En los lugares que hay mayor desconfiabilidad, hacen otro pozo adicional. No se hace directamente en el eje. Y justamente eso es importante, porque ustedes van a ver, cuando hacen movimientos de tierras, van a hacer un perfil transversal, donde veis relleno, donde veis el corte. Realmente a veces en carreteras, no sé si han llevado carreteras, pero van a hacer el diagrama de masas. Pero no siempre solamente botar, ¿no? O sea, este corte es relleno, pero a veces ese corte no va a salir para relleno, hay que botarlo más bien. Entonces, esos tipos de errores a veces hace que fracase un tramo de construcción o un barrio. Siempre hay en los barrios algunas 2 callecitas secundarias que no lo pavimentan. ¿Por qué? Ahí se fue la patita para los errores que tenían que enmendar. Bueno, eso quería más o menos ilustrarles que es importante hacer las cosas correctas en la etapa de diseño final. Y eso es lo que nosotros hemos llamado, después de la etapa preliminar, hemos llamado la etapa definitiva. Es lo que hay que tratar de hacer que todo sea bien sondeado. Muchas veces se limita la
las instituciones que hacen esto, dice que cada 100 metros, a veces hasta medio le inventan en computadoras, en oficinas. Hay ese tipo de cosas, lamentablemente. Bien, vamos a pasar ahora. Cuando ¿entendieron algún tema, algún comentario, algo, por favor? Aquí están viendo aprender, de repente no sé nada por ahí, también ustedes pueden opinar. ¿Nada? Bueno, entonces, cuando hacemos sondeos para presas y diques, se hace cada 30 o cada 60 metros. Siempre los estudios se tienen que hacer en los bordes, en la cima, en el pie, digamos, supongamos que vamos a una represa, qué sé yo, imagínense que estemos en una represa en la Angostura, digamos. Conocen la Angostura, ¿no es cierto? 60 kilómetros de aquí. Hacemos uno en el lado izquierdo, arriba, el lado derecho otro, después al pie de la montaña hacemos otro, y en el centro hay que hacer, por lo menos dependiendo del ancho, se puede hacer 2, 3 o 4, con separaciones no mayores a 30 o 60 metros. En lo posible siempre irnos por este margen de 30, para dar datos fidedignos. Cuando se hacen, por ejemplo, estudios en las presas, a veces hay que entrar a pulso. Hay que cavar y ver inclusive se va detectando cada riego deja huellas. No se puede notar, ¿no es cierto?, cuánta sedimentación hay. A veces hay arcillas, en otra parte hay arenas, gravas. Entonces es interesante cavarlo a pulso para saber la estratigrafía del lugar, para ver cómo ha ido la colmatación de ese lugar. Entonces, cuando no se hacen estas cosas, ¿no es cierto?, a veces es importante, digamos, determinar, porque puede haber fuga de agua por filtración. Ahora, cuando tenemos rocas, se hace con corona de diamante hasta profundidad de, digamos, 30 o 40 metros. Además, cuando hacemos el ensayo en esto, se hace un ensayo de permeabilidad por el método de Young. Lleguemos a permeabilidad, van a hacer esa tarea que no está en el tema, pero lo van a hacer. El método, o sea, la determinación de la permeabilidad por el método de Young. Hacen agujeros con corona de diamante, se saca la herramienta con corona de diamante y se mete un tubo, lógicamente con abertura, y luego se pone un packer, un tapón, como podemos decir vulgarmente, en el hueco que estamos haciendo en roca. Y a través de ese tubo conectamos a una bomba de alta presión, que es el pistón, para inyectar agua a alta presión. Entonces como el agua está sellado, entonces, como el hueco está sellado, porque estamos obligando que el agua, es la presión que vamos a ponerle, va a ser en función de qué altura de presión va a tener el agua. En función de eso, entonces tenemos una bomba que regula la presión. Si quiere más presión, bueno, lógicamente voy a acelerar más el motor para que tenga mayor presión. Entonces voy a determinar eso, cuántos de agua se pierde en unidades de tiempo. Entonces, para hacer eso tengo que tener primeramente la herramienta para hacer con corona de diamante, hacer el agujero, luego tener que tener el aparato para medir la permeabilidad, un packer especial, una bomba de alta presión, un medidor de agua y un medidor de presión. Todo eso se pone. Entonces eso se hace cada metro, cada 2 metros, o también a veces se hace cada falla que se encuentra. Si estamos haciendo una roca sana, cuando estamos sacando la muestra, entonces no necesitamos hacerlo. Si ya empieza con fracturación, entonces hay que hacerlo. Entonces hay que cobrar más, ahí casi el doble de la perforación, porque es trabajoso. Entonces, hay que sacar la herramienta, colocar y hacer, o sea, se tarda mucho. Eso se hace en la investigación en represas. Bueno, ¿está claro hasta aquí? Están entendiendo, ¿no es cierto? O sea, la perforación no es nomás para hacer un puntito aquí, hacer un punto acá y se acabó, no. En un río nunca es igual a la otra ribera. Es un error cuando hacen un puente ustedes que sea de 30, 40 metros. Dicen, no,
o 20 metros, pongamos. Dicen, bueno, ¿sabe qué? El puentecito es angostito. Si esa formación fue hecha en forma natural, generalmente el curso del agua va por una discordancia geológica. Perdón un ratito. Sí. Me van a disculpar. Le decíamos, ¿no es cierto?, que ¿por qué no es conveniente solamente en un arroyo o una quebrada pequeña, lo que sea, pero que se ha hecho en estado natural, que es una formación natural, entonces conveniente siempre hacer en ambos lados? Cuando hablaba de discordancia geológica, quiere decir que el agua va por la parte más fácil de escurrirse. Entonces, ahí justamente no va a ser, muy rara vez va a ser un lado igual que el otro. Ahora, lógicamente, si el canal es hecho por el hombre, ¿no es cierto?, con máquina, entonces ahí pues es suficiente uno. ¿Por qué? Porque se echa una zona donde hay uniformidad de suelo, entonces la máquina ha hecho, bueno, ahí uno basta. Pero cuando son, digamos, arroyos o lo que sea en forma natural, entonces hay que hacer dos. Bien, ahora aquí vamos a hablar. ¿Entendieron esto, jóvenes? Sí, ingeniero. Cuidado que cuando tengan un cargo, algo, una carretera, tengan que hacer un agujero cada 2 kilómetros, ¿no? Hay gente así que por abatar costos o porque no hay que aventurarlo, ¿no? A veces por acabar trabajo, sabe que a veces le dan trabajo del diseño completo, como el estudio, el suelo, todo. Y otro dice, bueno, no toma en cuenta a veces este tipo de cosas. Y al final no le va a dar plata ni pasar a hacer el estudio de suelo. Varios jóvenes han fracasado así. Hay que tener cuidado. Bien, lo otro se llama excavación para préstamos. Esto, por ejemplo, otro día, unos errores en una invitación que me hicieron, estaba mal. Yo digo, por ejemplo, no es lo mismo que haga, por ejemplo, como les comentaba, un estudio para carretera que esté en el eje, ¿no es cierto? Por aquí, bueno, cada tantos metros, pero ya está por la zona determinada. En cambio, cuando hacemos excavación para préstamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos investigando las zonas posibles de explotar el material, o sea, las canteras. Y de las canteras, generalmente lo que hay que hacer primeramente, ir al lugar. Bueno, ahora hay facilidad, ¿no? Antes era más difícil, pero ahora ustedes van con un GPS, lo traquean, ¿cierto? Y van a encontrar más o menos el área donde pueden sacar el material. Y de eso, ¿no es cierto?, cuando ya hacen eso, entonces ustedes van a cuadricular y van a tratar de... Generalmente, cuando el banco es grande, entonces lo divide en 4 partes. Entonces, cada zona se lo estudia independientemente. Para eso ustedes necesitan hacer muestreo, para hacer granulometría, para hacer límites, para hacer todo y hacer su CDR y hacer todas las características que se desgasta en máquinas ángulos, todo el ensayo que se hace. Ahora sí, realmente, de repente una zona tengo que mezclar con la otra. No siempre va a ser, rara vez se encuentra una cantera o un material o un lugar de préstamo que sea uniforme, que pueda sacar todo, que todo el material sea igual. A veces se saca de una camionada de una parte en plataforma se mezcla, eso tampoco lo vamos a mezclar en lugar de explotación, eso se mezcla en la plataforma. Supongamos, digamos, una volqueta de tanto, de repente el otro volqueta y media, entonces se mezcla, que se dio, y bueno, ya está mezclado el suelo, y eso va a ser el material que vamos a ampliar. Por eso es importante zonificar. Y además de hacer estudios, ¿no es cierto?, de varios pozos para ver cómo está la zona que vamos a explotar. ¿Por qué es importante hacer eso?
justamente porque si no encuentra ese material, hace todos los chequeos, si no da eso, hay que buscar otro lugar y eso lleva tiempo. Entonces hay que cobrar, no es lo mismo que hacer por la zona que le están indicando. Entonces no podemos mezclar, decir, por ejemplo, la investigación de la subrasante o como decir bancos de préstamos, es un ítem totalmente independiente. Entonces, cuando se detecta un banco de préstamo, lo justificable es cuando se saca, se cuantifica y se cualifica. ¿Qué significa cuantifica? Sacar cuántos cubos voy a sacar de todos los materiales de la zona y qué calidad de material. Si yo tengo muy poco volumen de explotación, ¿para qué voy a gastar plata? ¿Por qué? Porque tengo que pedir permiso para que tumben árboles, tengo que decapar significa sacar las raíces, todo, ¿no? Voy a limpiar casi 1 metro, de repente, ¿no es cierto?, limpiar y luego recién voy a aprovechar. Y la profundidad de sondeos para estos, me olvidaba decirles, ¿no es cierto?, es aproximadamente no más de 4 metros. ¿Por qué no más? Porque si yo meto máquina y pongo una volqueta, entonces para que suba la rampa para salir de 4 metros de profundidad y es bastante esforzado, ¿no? Porque si hago de mayor profundidad, entonces voy a tener que tener un tractor estirando volquetas para sacar el agujero. Pues no es conveniente explotar a mucha profundidad. Entonces, cuando sacamos, si es conveniente, muchas veces cuando se detecta un banco, a veces hay que pasar zonas, digamos, que ya tienen dueño. Hay que pedir permiso, aperturar caminos, de repente un riachuelo, hay que hacer un puentecito provisional, y todo eso es dinero. Entonces, por eso es importante que se pague un ítem diferente cuando se determine la excavación y ubicación de los bancos de préstamos. Y muchos creen que una bahía directa y va a decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a tomar una muestra, unas 2 bolsas, y con eso no es así. Tal vez sea para una cosa simple, ¿no? Pero para una carretera, con miles de metros cúbicos. Bueno, ahora tenemos para edificios de varios pisos. Estas son para edificaciones. Dice que debe ser cuanto más cercano, especialmente dependiendo de la zona geológica que sea como la nuestra, entonces debe ser entre más cercano mejor. Pero nosotros admitimos, aquí dice por ejemplo 15 a 30 metros. Aquí en Santa Cruz tratamos de ser siempre no mayor a 20, máximo hasta 25 metros de punto a punto, no más. Mejor si 20 metros, eso para de separación. Si es más cercano, mejor. Lo estamos evaluando justamente el terreno como debe ser. Pero a veces hay una renuencia de la gente que paga para hacer estudio de suelo, que solamente quieren 2 perforaciones o 1. Eso no es. Si alguien le pide hacer un pozo para una edificación, dígale, yo se lo hago, pero no recomiendo nada. Ya bien, en el informe lo va a colocar. Se recomienda hacer la verificación durante la etapa constructiva. Así se lava la mano. Cualquier cosa que pase puede decir, bueno, señor, este tipo ha hecho estudio de suelo por su culpa, se sacó el edificio. Mucha gente cuida demasiado el bolsillo ajeno. Se debe cuidar, pero no demasiado. Bien, después, me entendieron, ¿no? Esto de la separación. Bien, ahora el edificio industrial de un piso. ¿A qué se refiere? Supongamos que yo tengo una fábrica, va a ser un galpón, pero dentro del galpón yo tengo maquinaria, esa maquinaria está sometida a vibración. También de repente tenga puentes grúas, tenga que de repente tengo levantadores de carga, en fin, una serie de cosas. Entonces hay que hacer los sondeos, ¿no? Si tengo un galpón, por ejemplo, digamos, ahora están construyendo galpones de 200, 300 metros. Imagínense, aquí está sometido a un esfuerzo, primeramente, el esfuerzo eólico. Es una cortina. Cuando sopla el viento, todo tiembla. Y si ese viento tiene alta duración, puede llegar a su resonancia al suelo y falla el suelo por resonancia. Entonces hay que tener cuidado ahí. Entonces no hacer tampoco ¿no? en una distancia mayor de 25 a 30 metros. 90, muy rara vez se hace pero en lo posible hay que tratar de trabajar siempre de punto a punto entre 30 y 35 metros no más, en ese rango.
estoy hablando de galpones grandes, qué sé yo. Eso es lo rocoso, que a veces algunos dicen, bueno, te estoy haciendo un galpón de 80 metros de ancho por 200 metros de largo, y quiere un solo pocito. Eso no es representativo. Bien, entonces con esto tiene ya idea, ¿no es cierto?, para ver la separación de los sondeos de punto a punto. Bueno, aquí un criterio. Es interesante esto, es un criterio que está en un libro de Ubirajara. Dice, por ejemplo, los sondeos de penetración con perforación o por lavado solamente pueden ser paralizados cuando se encuentran suelos de horizontes impenetrables a las herramientas percutoras. Entonces, sin embargo, hay criterios para paralizar los sondeos. Cuando estamos hablando, ¿no es cierto?, cuando la penetración estamos trabajando con agua para perforar. En ese caso, fíjense, dice, el primer caso, cuando en 3 metros seguidos, o sea, sucesivos, dice, fueron obtenidos índices de penetración mayores de 45-15. Quiere decir que hubieron 45 golpes para 15. Ahora otro dice, cuando en 4 metros sucesivos fueron obtenidos índices de penetración de 45-15 o de 45 para 30. El otro caso es, si en 5 metros seguidos, ¿no?, se obtuvieron índice de penetración de 45-30 a 45-45. Ahí puedo paralizar mi sondeo y decir que el suelo es estable. Eso es un poquito, diverge del criterio de lo que hace la norma CTM. La norma CTM dice cuando da mayores a 100. Pero sin embargo, tampoco hay que golpearse que sea 100, como les decía en anterior clase, ¿no es cierto? Se da un índice de penetración, por así decirle, que sé yo, 50 para 5, digamos. ¿Qué significa eso? 50 golpes para 5 centímetros. Si yo tengo que golpear 15, va a ser 150. Entonces, ¿para qué voy a golpear tanto? Dice, si ocurrieran estas situaciones antes de los 8 metros de profundidad, el sondaje se desplazará 2 metros en relación al sondeo inicial, hasta máximo 4 veces. Así, ¿qué significa? Supongamos que ustedes están perforando y no pueden atravesar. No van a decir, para qué apoderamiento de roca, por tanto me quedo contento y me voy. Tienen que hacer otro sondeo de verificación con una separación de 2 metros. Ahora, si con eso también topa otra vez con el mismo problema, entonces hará otra vez, ¿no es cierto?, en otro punto, muchas veces hasta 4 o 5 veces, dependiendo del caso, ¿no?, para verificar. Eso se llama la determinación de la potencia estratigráfica. ¿Qué estoy diciendo? Si en magnitud esa zona tiene piedras, o de repente es muy puntual, puede equivocarse, ¿no? De repente, ¿no es cierto?, puede ser que al hacer la perforación ustedes topen, mejor dicho, con una grava, con una piedra, que sé yo. Ustedes pueden decir, bueno, aquí es roca, probablemente es roca. Pero ustedes se van a 2 o 3 o 4 metros más allá y ya no es eso. Entonces quiere decir que es un suelo no es uniforme. Entonces la potencia estratigráfica no es uniforme, entonces no da seguridad a la obra. Se hacen pozos de verificación. Bien, ahora tenemos también otros criterios para aplicar las tensiones admisibles en función de estos criterios. Fíjense, esto es válido solamente en suelos donde estamos trabajando debajo, mejor dicho, con perforación con agua. Fíjense aquí, tensión admisible, dice, ¿no es cierto?, 1/5 por N menos N' sobre N. ¿Qué significa N'? Es el número de golpes iniciales, los 30 primeros que tengo que decir. Y este N es los 30 finales. Aquí fíjense, número de golpes de 30 centímetros finales. Y N', número de golpes de 30 iniciales. Entonces aquí hemos tomado en cuenta 60 centímetros de penetración. Entonces con esto estamos utilizando cuando el suelo está sobre el nivel freático, cuando no hay agua. Aunque estemos perforando con agua, pero quiere decir que no hay nivel freático. Entonces aquí hay signo más.
La misma ecuación, pero ya con signo menos. Esto cuando ya hay presencia de agua en el suelo. Entonces ahí se pone signo menos. Es una tensión admisible directo en ese nivel. ¿Estas fórmulas ya vivimos con ustedes o todavía no? Hola. Todavía. Todavía, ya entonces vamos a ver así, por favor. Okay. Con otro grupo ya di por eso, estoy un poco equivocado. Bueno, aquí vamos a ver. Ahora, los valores de tensiones admisibles del suelo que hemos obtenido, lo utilizamos justamente para determinar estos valores de tensión admisible del suelo, o sea, lo que hemos hecho de estudio con el número de golpes del SPT. Siempre refiriéndonos al número de golpes corregido. Dice, pues este es un criterio de Mayer-Hoppe. Establece la siguiente relación para suelos típicamente arenosos. Esto solamente sirve para arenas. Una fundación superficial. Dice 3.3 por N, el número de golpes corregidos, por B, el ancho menor de la zapata, más D, la profundidad de desplante o nivel de fundación, dividida entre el ancho menor de la zapata, multiplicado por 1 sobre 20. Entonces, D en metros. Y eso nos va a dar en toneladas metro cuadrado. Entonces hay que respetar esto. Una vez obtenido este valor de tonelada de metro cuadrado, entonces ustedes pueden llevar a las unidades que quieran. Bien, entonces esta fórmula considera siempre, casi todos las estructuras se admite una deformación de una pulgada. Ahora, hay otro criterio de acuerdo a Terzaghi, que es la siguiente. Para la misma deformación, o sea, estamos hablando de 2.54, Terzaghi recomienda determinar en caso de arenas secas, aquí sin presencia de agua, la tensión admisible del suelo por las expresiones siguientes. B es menor o igual que 1.30. O sea, cuando el ancho menor de la zapata es menor o igual que 1.30, toma este valor, n sobre 8. Algunos toman n sobre 5. Eso nos da kilos centímetros cuadrados. Pero yo particularmente no uso, a no ser que sea un lugar donde haya un buen drenaje y que nunca se acumule agua, entonces tomo. Si no, yo tomo siempre sobre 10. ¿Por qué? Porque en un momento determinado de una lluvia intensa el suelo va a estar completamente saturado. Entonces, se reduce la tensión admisible al 50%. Ahora, cuando tengo una zapata mayor o igual a 1.30, entonces tomo esta fórmula. N, el número de golpes, 1 más 1 sobre 33 por B, todo al cuadrado, por 1 sobre 2. Esto me da en kilos por centímetro cuadrado. Bueno, ahora dice, ¿no es cierto? Ahora, lógicamente que si tengo agua, ¿no es cierto? Este valor va a ser tensión admisible N sobre 10. Esto en suelos granulares. También tengo fórmulas, la siguiente. Como sabemos, de la determinación de la tensión admisible se debe considerar dos aspectos distintos, con mucha importancia: seguridad contra la ruptura y seguridad contra el asentamiento excesivo, según Peck, Hanson y Thorburn, ¿no? Esto da esta ecuación, fíjense. Parte de esta ecuación, pero lo que se maneja es un medio de B, este es el ancho menor de la zapata, por el peso específico del suelo, por N gamma. Debería estar aquí está mal. Sí, N gamma, aquí hay un error. Aquí hay un error. No es NG, este es N gamma, por favor, van a corregir. Este N gamma. ¿Sí? Entonces, este N gamma y NQ. Entonces, estos valores se sacan de esta tabla, dependiendo del ángulo de fricción interna y usando esta fórmula, ¿no es cierto? Vamos a encontrar aquí, dice, resistencia a la penetración N, o sea, tenemos un número de golpes aquí y encontramos la curva correspondiente y vamos a encontrar N gamma y NQ. Entonces, empezamos esta fórmula, eso nos va a dar justamente la capacidad de carga, cuánto me aguanta ese suelo.
Después tenemos otros abacos que también nos permite, ¿qué cosa? Tener la tensión admisible. Aquí vienen los N golpes corregidos, ¿no es cierto? Bueno, yo puedo decir, bueno, tengo un ancho menor de zapata, que sé yo, de 1,50. ¿Y cuánto voy a tener la tensión admisible? De 6. Entonces yo verifico que esto voy a necesitar 6 kilos por centímetro cuadrado y cuánto es mi suelo. Igualmente acá. Aquí la profundidad de la zapata, ¿no? Que diga aquí a cuánto está la de la zapata, y con eso calculo también con el número de golpes y obtengo la tensión admisible. Después tengo, por ejemplo, tensión admisible. Aquí igualmente está aquí número de golpes, número de golpes. ¿No? Entonces, esto es justamente para suelos granulares, no sirve para arcillas. Entonces, pongo un ancho B cualquiera, supongamos 3, y mi número de golpes que sea, qué sé yo, 20. Y entonces vengo aquí, tomo y calculo la tensión admisible. Puedo usar este abaco también. También esto para estas condiciones, ¿no es cierto? Cuando el nivel cargue la profundidad de desplante, aquí tengo nivel de terreno, y de aquí hasta el nivel de agua tengo 2 veces B aproximadamente. Este es el ancho B, siempre el ancho menor de zapata. Entonces, en función de eso, aquí tengo N, ¿no es cierto? El valor de N, de 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Y tengo aquí el ancho B de la zapata. 1, 30, 2, 3, 5 e infinito. Entonces yo tengo este valor, entro con el valor, digamos, el número de golpes, y tengo, que sé yo, supongamos una zapata, que sé yo, tengo 40 golpes, pongamos, y tengo una zapata de 2 metros, entonces voy a bajar aquí y tengo mi tensión admisible. Pero siempre para las condiciones que estoy indicando aquí. Ahora, en el caso de las arcillas, manejo esta expresión. 1.33 por N, 1 más 0,3 de B sobre L. Este B es el ancho menor de la zapata, L es la longitud. Aquí ven una zapata rectangular, esta es la zapata, el lado mayor y el lado menor. Bien, entonces, para ese caso utilizo esta fórmula. Ahora, hay otras fórmulas también que, fíjense, como les decía, es N sobre 5 para suelos, ¿no es cierto?, que no tienen agua. Y si tienen agua, pues, digamos, yo lo reduzco esto para el caso de arcilla, fíjense. Si es para arcilla, yo bajo este valor al 50%. Ahora, me estoy refiriendo a esta ecuación. Ahora, esta ecuación 12 es exclusivamente para arcillas. 1.33 de N me va a dar toneladas metro cuadrado. Si lo divido entre 10, me da kilos por centímetro cuadrado. Entonces, siempre van a poner este 10 si quieren usar estas unidades. Ahora, si quieren usar directamente toneladas metro cuadrado, entonces no dividen entre 10. Esto para arcillas. Esta es una fórmula bien práctica. Fíjense que no le están preguntando cuánto mide la zapata ni cuánto la carga. Eso, generalmente uno hace el estudio a veces sin que se determine todavía la carga solicitante de una estructura. En ese caso utilizan estas fórmulas netamente empíricas. Ahora, según Bobles, dice, para suelos con gravas y arenas, considerando el asentamiento de una pulgada, se utiliza esta ecuación. Entonces, dice 0,6 por N corregido menos 3, todo eso por ancho menor de zapata más 0,305 sobre 2 veces B al cuadrado. Lógicamente aquí B va a ser en centímetros, entonces va a dar kilos por centímetro cuadrado. Ahora esta ecuación, este valor yo puedo aumentar dependiendo, ¿no es cierto?, de este factor. Cuando yo digo cuando Z sobre B me dé mayor a 1, me permite hacer esta corrección. Entonces voy a multiplicar por esto. Entonces, Z sobre B es mayor a 1, entonces va a ser Z sobre B, cualquier valor que me digamos, pongamos 1.1, ¿no? Más 1 va a ser 2.1. Entonces, pero no puedo corregir con ese valor, sino siempre voy a tomar menor o igual a 2. Entonces, este valor voy a multiplicar por 2 máximo.
No puedo subir más de 2. Después tengo otra fórmula según Skepton. También esto es solamente válido para arcillas. La tensión admisible es igual a C por NC, por gramo del suelo, multiplicado por la altura del desplante. ETC es la cohesión del suelo, NC lo obtenemos de aquí. Entramos con la relación de Z sobre B. Entonces el NC varía en función del tipo de fundación. Esto para zapata cuadrada y zapata continua. Este zapata continuo también es para zapatas rectangulares, por favor. Esto vale para zapatas cuadradas y circulares, y esto zapata continua o rectangulares, NC. Entonces tengo, con eso calculo, Z sobre B, supongamos de 0.25. Si tengo una zapata circular, entonces vale NC 6.7, que es este de aquí. Y C es el valor de la cohesión, mediante el estudio de suelo y laboratorio, obtengo C. Esto también del estudio de suelo, gramos U-M, peso específico de la masa del suelo. Esto, Z, es un dato que yo digo voy a fundar a unos 50, 2 metros. Eso depende de Z. Bueno, en la tablita que voy a mostrar, se ve la correlación aproximada del número de golpes con la densidad relativa. Esto es justamente también dato de Tersay. Está contenido en bobas. Se considera generalmente como rechazo al penetrómetro cuando el número de golpes es superior a 25 o 30 centímetros. Y se puede cobrar sobre el precio por excesivo desgaste. Cuando el N mayor a 15 para 30 centímetros de penetración, ya el autor recomienda cobrar un adicional porque se arruina la herramienta cuando estamos haciendo CPT. Bueno, esta tablita que les decía, la densidad relativa, fíjense, aquí sí yo puedo expresar en porcentaje o en decimales. Y en porcentajes puede ser 15%, 35%. Si N me da con SPT 4 golpes, entonces quiere decir que la densidad relativa es 15%. Si es 10, entonces 35%. Y si es 50, es 85%. De ahí es arbitrario, cualquier valor. Bien, después tengo otras formulitas. Ahora tenemos tiempo. Ahí tengo todavía. Entonces tenemos, por ejemplo, tensión admisible, pero esto, fíjense, cuando las cargas vayan a ser cimentadas por medio de una losa, no estamos hablando de zapatos aquí, ya de losa. Entonces aplico esta fórmula. Tensión admisible igual a M corregido menos 3 sobre 5. En kilos centímetro cuadrado. Son fórmulas empíricas. En caso de gravas con arenas, también para usar en losas, tengo N corregido sobre 4 multiplicado por este FP por un delta. Este delta es un asentamiento de 1 pulgada, que pensaría es 1. Entonces, este FP se calcula por esto. 1 más 0.33 de Z. Z es la profundidad de desplante y B es el ancho menor de la losa. Con eso calculo el FP y multiplico aquí. Eso es mi tensión admisible para losas en suelo con grava y arena. También puedo calcular el asentamiento máximo en arena seca, esto para esa condición. Entonces, ¿qué digo? 2 veces Q, Q es la carga distribuida que está sobre la fundación. N mínimo, esta es la cantidad de golpes que se obtuvo en una área determinada y tomo al menor valor que me dio a la profundidad que estoy considerando. B es el ancho menor de la zapata. Todo esto al cuadrado y me da el asentamiento máximo de ese zapato. Q es carga distribuida, o sea, de la columna dividida entre el área y la zapata, me va a dar tonelada en pulgada cuadrada. Estas unidades hay que respetarlas. Entonces tienen que ser en pulgadas, esto tiene que ser tonelada en pulgada cuadrada, para que me dé este valor en pulgadas. Esto me da en pulgadas. Después tenemos justamente otra fórmula para calcular el desplante de la fundación, o sea, a qué nivel puedo fundar la fundación. Pero esto es válido solamente para suelos que tienen arcilla. Fíjense con índice de plasticidad. 0.83 menos 0.017 por índice plástico, todo esto por índice plástico menos 4, por el peso específico del suelo. Entonces esto me va a dar justamente
la profundidad en la cual puedo asentar mi fundación para con un suelo que tenga un plasticidad. Este es un nivel de fundación. Ahora, cuando hablamos de peso volumétrico seco, estamos hablando, cuando hacemos una curva de compactación, obtenemos la densidad máxima. Eso se llama densidad máxima, o se llama peso específico seco, peso unitario seco, peso volumétrico seco. Aquí tiene varios nombres, como yo le di en la primera o segunda tarea que les he dado. Eso se refiere. Entonces, en vez de que yo esté haciendo una curva de compactación, puedo obtener un valor aproximado por esta fórmula. 94 más 0.15 de límite de contracción. Se van a hacer mediante los límites laterales, van a ser límite de contracción, por 16.0184. Eso nos va a dar justamente en kilos por metro cúbico. Bueno, ahora, si no se hiciera alguna, digamos, corrección del número de golpes, pero obligatoriamente en cualquier caso, cuando hay presencia de agua y son suelos granulares, se hace esta corrección cuando n es mayor a 15. 15 más un medio de n menos 15. Supongamos que yo tengo en el campo 25 golpes. 25 menos 15 me da 10, ¿no es cierto? 10 entre 2, 5. Más 15, 20. Entonces voy a adoptar 20 golpes, ya no 25. Es la corrección. Esto solamente se aplica en suelos granulares con presencia de agua. Después tenemos tablitas, lógicamente, que esto es el SAGI. Esto para QSU, o sea, en función del número de golpes, se han hecho otros datos, ¿no es cierto?, como la compresión confinada, y nos da estos valores de 0.25 a 0.50, cuando los golpes son de 2 a 4, que se dice, ¿no es cierto?, en suelos finos siempre se dice consistencia muy blanda. Cuando es menor a 2, quiere decir muy blanda, y tiene una angulación interna aproximadamente 0 a 2, y el módulo de elasticidad 30. Una tablita referencial. Lo mejor es siempre hacer las pruebas en campo. Igualmente en el caso de las arenas también, estamos hablando de compacidad. Cuando la compacidad me da, si el número de golpes me da de 5 a 10, digo de compacidad floja o suelta. Y la compacidad relativa va a ser entre 16 a 35%. El ángulo de presión interna voy a tener de 28 a 30%. Perdón, 30 grados, ¿no? Y el módulo de elasticidad va a valer entre 100 a 250. Bien. Ahora, esta fórmula es justamente para correcciones por profundidad. Esto se hace cuando ustedes están haciendo el N corregido, ¿no es cierto? Entonces van a corregir por esto. Siempre y cuando, ¿no es cierto?, que sea en arenas, por ejemplo. N corregido del SPT, que tienen ustedes, van a entrar a este abaco hasta chocar con esta curva y van a encontrar aquí. Yo tengo 40 golpes, vengo aquí y obtengo aproximadamente 39 grados de la angulación interna. Este es otro abaco. Lógicamente uno debe ver varios criterios, ¿no? Ser diferentes autores y tomar a su criterio uno, ¿no? ¿Cuál es menor? Algunos le van a dar un poco mayor, otros un poco menos. No todos nos van a dar igual, porque los autores tienen diferentes criterios. Después tenemos esto cuando, seguramente ustedes cuando están, porque les di una tarea para determinar el número de golpes, ¿no es cierto?, con cómo se hacía la corrección. Justamente hay una corrección por presencia de agua, especialmente en suelos granulares. Esto se refiere a esto, este es un factor de corrección. ¿Cómo se hace con esto? Yo voy a determinar si tengo un suelo estratificado y que sé yo, tengo presencia de agua. Entonces, esto se hace solamente cuando hay presencia de agua, en suelos granulares. Voy a calcular mi presión efectiva. Eso vamos a calcular después, van a aprender. La presión efectiva es igual a la presión total menos la presión neutra. Presión total es el peso específico del suelo multiplicado por su altura, menos el peso específico del agua multiplicado por su altura. Eso es presión efectiva. Con ese valor vengo, o también se llama presión intergranular o presión efectiva.
Supongamos que me da 2.5, entonces vengo aquí hasta encontrar esta curva y voy a encontrar el factor de corrección por presencia de agua. Me va a dar este valor de C y ahí entonces al N de campo que se obtuvo lo multiplico por este factor de seguridad, no, por factor de corrección, perdón, y tengo N corregido. Ahora, si no quieren usar el K-VACUUM, utilizan cualquiera de estas ecuaciones. Esta es presión efectiva, de sigma 0' es presión efectiva. En todos, fíjense, cualquiera de estas pueden utilizar para hacer la corrección por número de golpes. Bueno, también tenemos otras expresiones para calcular, son fórmulas empíricas. Si yo quiero calcular humedad óptima, voy a hacer el límite plástico en 1.5%. Si quiero encontrar el índice plástico, es igual a límite líquido por 0.75 menos 7.7. Si quiero encontrar el módulo de elasticidad, voy a hacer 8 por el valor de CBR. Este CBR se llama capacidad de soporte o California Varying Rating. Eso vamos a aprender también, son los dos. Estos son lógicamente datos aproximados, porque son fórmulas empíricas. Bueno, así lo vimos, ¿no es cierto? La presentación cónica, todo demás. En el caso hemos hablado de esto. Esto también hablamos, ¿no es cierto? También hablamos, entonces bueno, aquí se acaba este tema. Pues la próxima clase vamos a entrar al capítulo 3. Entonces, como estamos en el capítulo 3, ya le voy a dar ahora los cuestionarios del capítulo 1 y 2 para que vayan avanzando, respondiendo, por lo que vayan leyendo, vayan respondiendo las preguntas. Eso me van a presentar cada semana, por favor. ¿Ya? Ya estamos ya en el tercer tema. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Nada? Ningún ingeniero. Ya, entonces, hasta la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.